que no sea añadido automáticamente y poder añadirla manualmente. Realmente, para facilitar este proceso de análisis, en el caso de la herramienta que hemos creado, realmente abordamos esta problemática de análisis desde dos puntos de vista. Inicialmente lo que hacemos es ofrecer una vista hipertextual del diseño educativo. Por una parte, lo que hacemos es permitir que se pueda navegar de manera más o menos simple, pero digamos es una vista de solo lectura, que se puede navegar a través de todos los elementos que existen dentro del diseño educativo en IMSDD. Y además, bueno, pues podemos concentrarnos en ciertos elementos para entender una cierta parte del diseño. Y también proponemos el uso de vistas un poco más concretas para poder analizar puntos, digamos, puntos calientes o puntos problemáticos dentro del diseño educativo. En el caso de IMSDD, el punto más problemático es quizás el de las condiciones y propiedades. Realmente, como he comentado, el sistema de condiciones y propiedades es un sistema de reglas y además que se puede ver afectados por elementos internos al diseño educativo como elementos externos. Entonces, realmente, nosotros lo que hemos integrado dentro de nuestra herramienta de autoría en el Author es una vista en forma de grafo, es un grafo de dependencias que analiza las dependencias de todos los elementos que se pueden disparar y que pueden afectar a las reglas de nuestro diseño educativo implementado con IMSDD. Bueno, más o menos esta es la aproximación, bastante rápida, y más o menos esta es la interfaz gráfica de nuestra herramienta. De hecho, bueno, pues realmente esto es un ejemplo de unidad de aprendizaje que casi todo el mundo que ha sufrido IMSDD conoce, que es el ejemplo de Learning to Listen Just. Y bueno, pues más o menos se puede apreciar de manera más o menos simple la estructura del diseño de aprendizaje simplemente viendo la notación gráfica. Si uno se coge ya sea Reload per se o se coge el XML, pues analizarlo realmente lleva muchísimo tiempo y analizar todos los elementos concretos simplemente para saber la estructura general es problemático, sobre todo porque bueno, quizás gracias al autor de la unidad de aprendizaje, que no está aquí ahora mismo, el señor Daniel Burgos, pues alguna cosa un poco extraña metió dentro de la unidad para, digamos, aprovechar todas las características de IMSDD y que, bueno, pues complican el poder comprender y analizar ese diseño educativo existente. Aparte de la propia autoría, con la notación gráfica, como digo, nos hace falta una notación, una vista hipertextual para poder analizar la UL ya existente. En este caso es la vista hipertextual que nosotros hemos diseñado. Realmente es una vista, digamos, de solo lectura en la que, bueno, pues se ofrecen distintos elementos a poder analizar. Bueno, pues podemos acceder a la vista hipertextual con los diferentes elementos y además facetada por los distintos componentes principales de IMSDD, y después también se puede pasar a acceder a la parte del grafo de dependencias en el que más o menos se muestran las dependencias entre todas las reglas que se incluyen en IMSDD. Este más o menos sería la vista de otra unidad de aprendizaje bastante conocida, que es la de GeoQuiz. Y más o menos este es el grafo de dependencias que nos genera el propio GeoQuiz. Aquí realmente en este grafo realmente lo que se observan son todos los elementos del Learning Design, bueno, mejor dicho, todos los elementos que están incluidos dentro del diseño educativo del GeoQuiz, como por ejemplo, bueno, son los role parts, los actos, los plays y demás, y después aparecen nuestras compañeras propiedades y nuestras compañeras condiciones dentro de IMSDD nivel B. Y bueno, pues como se puede observar realmente el diseño es bastante peculiar. Es un ejemplo de unidad de aprendizaje en el que si coges el XML o coges directamente una herramienta que edite más o menos o de forma directa el diseño educativo, es complejo de entender, porque más o menos se ve que ciertos elementos se están utilizados como variables acumuladoras, como en este caso, en el que bueno, pues el feedback está utilizado por distintas reglas del sistema, y bueno, pues también hay que tener en cuenta que en el caso de GeoQuiz, en el caso general de IMSDD, es posible que elementos externos dentro de páginas HTML, o bueno, pues como casos como ya nos mostraron en otros seminarios de Madrid, sistemas externos, ya sea a través de Google Spreadsheets o incluso otras herramientas, que pueden afectar a una unidad de aprendizaje. Entonces realmente esos elementos, esos recursos externos, por ejemplo, hay por aquí algunos, estos elementos que por aquí representan los recursos externos, los elementos globales de IMSDD,
y que pueden afectar el secuenciamiento del diseño instructivo. Realmente, bueno, pues esta es la vista completa, se ve con sumo detalle. Obviamente la herramienta lo que permite es filtrar elementos, porque aquí se muestran todos y cada uno de los elementos que interpreta la herramienta, pero ya incluso así se ve bastante complejo, pero con los filtros más o menos puedes ir analizando la estructura y analizar las dependencias de los elementos que hay dentro de la unidad de aprendizaje. Y bueno, pues por último, esto sería la vista por facetas del GeoQuiz, y más o menos pues se puede ver que en este caso la faceta concreta que se muestra es el mito, si no veo mal, sí, que es la vista general en la que, bueno, pues se da un breve resumen de los elementos que hay dentro de esa unidad. Bueno, pues realmente pues tenemos los roles posibles que hay, tanto roles específicos como roles de alumnos profesores, incluso roles globales, que es quizás un aspecto un poco peculiar de la especificación, cuántas actividades, etcétera. Y luego al final tenemos un visualizador del propio XML de IMSL, porque al final para hacer cierta parte de la importación, pues con el enlace de dependencias no se puede hacer, y o se utiliza la vista XML o tienes que abrirlo con otra herramienta. La única, digamos, ventaja es que al final hay muchos elementos de IMSLD que están relacionados unos con otros a través de estos identificadores, y lo que hace la propia herramienta es convertir estos identificadores, estas referencias en hiperenlaces, de modo que, bueno, pues cliqueando en alguno de los elementos, como por ejemplo este de student, te puedes ir directamente a la definición del rol concreto de student. ¿Bien? Y bueno, pues más o menos esta sería el ejemplo de la faceta de la información del método, donde pues, bueno, se puede ver tanto una vista estructurada a muy alto nivel de qué elementos componen este method, y bueno, los elementos que están dentro, condiciones y demás, reglas que existen, etc. Y más o menos aquí habría terminado de contar esta presentación.